Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Ya tenemos gobierno nuevo en Andalucía. Ya ha quedado investido el señor Moreno Bonilla con eso que llaman el tripartito, dicen algunos, de la vergüenza. Vergüenza debería darnos que mientras la izquierda organiza manifestaciones en la calle para protestar contra un partido político, mientras tanto los problemas sociales reales de los españoles crezcan sin cesar. Hoy hemos conocido nuevas cifras de pobreza y en particular de pobreza energética. Es asombroso que en el país del sol haya pobreza energética. Hemos conocido también la resolución temporal del conflicto de Alcoa, que dista de ser un problema de una industria local. No, al contrario, pone el dedo en la llaga del gran problema industrial en España. Hoy vamos a entrar a fondo en todas estas cuestiones sociales. Vamos a hablar también de presupuestos, claro que sí. ¿A dónde va a ir el dinero que el Gobierno ha dibujado en estos presupuestos generales del Estado? ¿Son creíbles? ¿No lo son? Y todo esto mientras Pedro Sánchez estaba en Bruselas diciendo que respeta la votación del Parlamento británico, pero que le da mucho miedo. ¿Qué pasa con el Brexit? ¿Por qué le da miedo a Pedro Sánchez? De eso también hablaremos hoy. Pero de entrada, el dinero, los presupuestos. Vamos a explicarlos detalladamente. Presupuestos, sí señor, don Vicente Montañés, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Economista, empresario, consultor, voz habitual en numerosos programas de carácter económico, en Radio Intereconomía y en otras cadenas de televisión. Y si alguien es capaz de explicar algo como los presupuestos generales del Estado, con, ¿cómo decir?, de forma que hasta yo lo entienda, es don Vicente. Pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver, un juicio general, así a bote pronto. Bueno, vamos a ver, son unos presupuestos, yo que diría que casi denotan un poco la situación en general del país. Y digo esto porque son unos presupuestos que se venden, o al menos eso nos ha dicho el Gobierno, como unos presupuestos muy sociales, pero en definitiva la gran partida que tiene de llamado presupuestos sociales no es ni más ni menos que el sustentar a la seguridad social, una seguridad social a la que se van a destinar 150.000 millones, ha batido absolutamente todos los récords y que pone de manifiesto que desde luego algo hay que hacer, porque esto es un gasto que ha subido en casi 25.000 millones con respecto al año Vamos a ver, anterior, compañeros, el DECO número 6, por favor, que es el que refleja ese extraordinario gasto en pensiones. El número 6 creo que lo tendremos ya en pantalla en algún momento, porque ahí estamos, 153.864 millones de euros. Efectivamente. Casi 10.000 millones más que el año pasado. Efectivamente, como vemos, una auténtica barbaridad. Que en definitiva lo que pone de manifiesto, y además con una inyección de 15.000 millones que se han habilitado de préstamo. Fíjate, es curioso, cuando hablamos de préstamo, habitualmente cuando alguien hace un préstamo espera que se lo devuelvan. ¿Qué quiere decir ese préstamo? ¿Es un préstamo de la Seguridad Social al Estado para pagar las pensiones? Es un préstamo que hace el Estado a la Seguridad Social. Al revés, vale. ¿Por qué? Básicamente para que no compute como objetivo de déficit. Porque el préstamo entre administraciones no computa en objetivo de déficit. Vale, una trampa. Una trampa. Porque este es otro de los elementos que genera gran incertidumbre de estos presupuestos. Es decir, estos presupuestos parece ser que los gastos están bastante medidos y bastante claros. Es decir, tenemos que hablar de una partida de unos 120.000 millones, que viene a ser aproximadamente los salarios de todo el personal de la Administración. Una partida nada despreciable, donde además ya está el presupuesto incluido, esa subida comprometida. Tenemos otra partida también muy importante, que es esta de las pensiones, y luego pasaría en tercer orden de magnitud la partida de la deuda, que en esta ocasión se baja, bajo mi punto de vista, de una forma no excesivamente rigurosa. ¿Y por qué me atrevo a decir que no excesivamente rigurosa? Porque hay incertidumbres muy importantes dentro del escenario europeo y mundial que, sin ir más lejos, hoy mismo hemos visto cómo lo que está sucediendo con el tema del Brexit, muy probablemente nos enfrentásemos a un Brexit duro, ¿no? Vamos a ir por partes antes de que yo me pierda, que estoy empezando a perderme. Uno, lo del gasto público. DECO número 1, por favor. Tenemos 125.000 millones de euros de gasto público, 5.000 millones más que el año anterior. Eso es. Fundamentalmente se trata aquí de gastos de personal. Efectivamente. Bien. No termina de verse muy bien la razón de la subida, la verdad. Quiero decir que
un año. Bueno, el motivo de la subida básicamente es que se compromete una subida a los funcionarios del 2,5% de las pensiones, con lo cual básicamente esto es lo que está aquí reflejado. Y partida importantísima. Y luego está la cuestión de la deuda. Efectivamente. Hablamos de la deuda que tiene España contraída con eso que se llama los mercados, que es la gente que ha comprado nuestra deuda soberana. Y que en este momento es más del 100% del PIB. Del Producto Interior Bruto. Así es. Esto hay que pagarlo. Bueno, habitualmente lo que se está haciendo es que no se paga. Es decir, lo que se suele hacer es que cuando tenemos vencimientos de deudas, este año esperamos 230.000 que venzcan, lo que hacemos automáticamente es que sacamos nuevamente más deuda. Con lo cual, lo que provisionamos son los intereses que devengan anualmente el total de la deuda que tenemos, que son esos 30.000 millones. Que la deuda que pagamos no es lo que debemos, sino lo que nos cuesta... Los intereses, es decir, no amortizamos en ningún momento el principal. Vamos a ver, una cosa que a mí siempre me ha intrigado. ¿Quién está interesado en comprar una deuda que no se paga? Bueno, porque como lo que se pagan son los intereses, pues en un momento dado, en definitiva, tú lo que haces es que el principal entra y como lo vuelves a sacar, vuelve a salir, con lo cual no afecta y por el medio en esos intereses se generan unos devengos, que es básicamente lo que el tenedor de letras del Tesoro o el tenedor de pagares del Tesoro, pues en un momento dado recibe, ¿no? A ver, don Vicente, si es usted capaz de explicarme una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Quién tiene esa deuda? Bancos españoles, entre otras cosas. Entre otras cosas. Vamos a ver, el Tesoro Público no nos facilita quiénes son los principales tenedores. Desde Montoro, por cierto, ¿no? Esto es una cosa reciente, ¿sí, señor? Pero sí que es cierto que sabemos que gran parte de los bancos sustentan la deuda, ¿cuánto? Pues una cantidad importante. Los bancos españoles, en esta especie de proceso extraño que hubo a lo largo de la crisis, en el cual se acabó transformando deuda privada y deuda de las familias en deuda país. Y en este elemento fue donde intervinieron los bancos. Esto es lo que hace que tengan una cantidad de deuda importante. Los bancos españoles o internacionales piden dinero al Banco Central Europeo para poder comprar la deuda soberana de los estados. ¿Eso funciona así? Eso funciona así. ¿Eso no es hacerse trampas al solitario? Eso es hacerse trampas al solitario. En definitiva, lo que se ha producido es un proceso que todavía no sabemos dónde puede desembocar, pero que lo que hemos hecho es transformar básicamente deuda de las familias en deuda país. ¿Por qué? Porque habitualmente la deuda país era mucho más estable. Claro, esto que ha llevado a unos niveles de endeudamiento en la zona euro tremendamente alta. Quiero recordar el 140, por ejemplo, de Italia. Exactamente, que España no es el único problema. ¿no? Pero con lo cual... con lo cual, con ese escenario, es decir, estamos todos muy expectantes o muy a la vista de qué puede subir en el momento qué puede suceder en el momento en el que se retiren esos estímulos del Banco Central Europeo. Por eso es tan importante la prima de riesgo, quiero decir, en tanto que es un medidor de deuda. Sí, no, básicamente la prima de riesgo lo que nos viene a decir es cuánto vamos a pagar de diferencial de más conforme al bono alemán por los intereses de esa deuda. Claro, entonces, cuanto más deuda tenemos, más pendientes estamos de ver qué nos va a costar, puesto que, insisto, este año tenemos que colocar 230.000 millones. Me acabo de quedar helado, 230.000 millones. Claro, lo que hemos provisionado en los presupuestos generales del Estado son los 30.000 millones, pero esos son los intereses, el total de deuda que hay que colocar este año. 230.000 millones es un 25% de nuestro PIB. Sí. Que básicamente es la que se ha vencido más los intereses. Vale. A lo mejor esto explica que sea preciso que nos saquen dinero por todas partes. Deco número 2, por favor, los impuestos y la previsión de ingresos por vía impuestos del gobierno en estos presupuestos. Todo el mundo ha criticado la previsión de ingresos, dicen que es fantasiosa, y en particular se ha criticado el hecho de que, por así decir, se consolida un modelo fiscal que, si no es de expolio, le falta poco. Sí, vamos a ver. ¿Por qué desconfiamos en principio de las previsiones? Pues porque lo que vemos es que el Gobierno prevé incrementar en 20.000 millones aproximadamente sus ingresos. En un escenario que tenemos que comparar, que ya ha reconocido que prevé una expectativa de crecimiento en términos de Producto Interior Bruto del 2,2, cuando este año cerraremos al 2,5. Por otro lado, las cifras de empleo que baraja para este año, es decir, porque una de las principales fuentes de esos ingresos es el IRPF, son aproximadamente unos 200.000 puestos de trabajo que prevé que se van a crear nuevos. Claro, aquí surge la primera incertidumbre, permíteme, y es que, ¿cómo si con 500.000 y creciendo España al 3% se generaron solo 5.000 millones, se pretenden con 200.000 y creciendo al 2,2 sacar 3.750? Ahí es donde yo iba a ir, porque precisamente, digamos que si hay una especie de norma canónica en España, es que por encima del 2,5 creamos empleo, por debajo del crecimiento de ahí no se crea empleo. Efectivamente. Y además esto es muy preocupante. Piensa, por ejemplo, tema del Brexit.
Imagínate que sale el tema, como es presumible que pueda llegar a pasar, sale el tema mal, esto nos impactaría entre 0,2 y 0,3 durante el primer año en términos de pérdida de Producto Interior Bruto. Estaríamos hablando de 1,9. Con 1,9 la economía española destruye empleo. Es decir, con lo cual, desde ese momento, ya aquí no cuadraría absolutamente nada. No cuadraría el incremento del 5% del IRPF, ni el de sociedades, ni cuadraría nada. DECO 4, por favor, que es la previsión de crecimiento del Gobierno y la comparativa con otros momentos y con otras previsiones. Perdón, tenemos ahora mismo que, bueno, las cifras de crecimiento últimas, la última del Gobierno del PSOE, y la previsión de crecimiento del Gobierno actual en enero de 2019 es realmente muy baja, del 2,2, y lo que usted dice es que en realidad es más baja todavía. Podría llegar a ser, es decir, yo es que bajo mi punto de vista los presupuestos deben de ser siempre relativamente conservadores y sobre todo en un año 2019 donde tenemos muchas incertidumbres a nivel internacional. Hemos comentado dos de ellas, hemos comentado el tema del Brexit y hemos comentado, sin ir más lejos, el tema de qué va a suceder cuando se corten esos estímulos y previsiblemente el precio del dinero suba. Con este escenario y apuntando un 2,2, desde luego hay que ser tremendamente optimista y yo entiendo que en la gran mayoría de los economistas no estamos nada convencidos, sino todo lo contrario, estamos seguros de que no se va a cumplir este objetivo en la parte de ingresos, de no ser que lo que hagan es ir directamente a subidas de impuestos adicionales a las ya anunciadas. Que eso puede ser realmente dramático. A propósito, algo de lo que todo el mundo ha hablado y necesariamente he de pedir un juicio rápido, aunque sé que es un tema complicado. El aumento del salario mínimo interprofesional. En principio uno piensa, bueno, fantástico, tenemos más dinero, consumimos más, circula más la economía. Sin embargo, hay un montón de voces de alarma que dicen que en la práctica, en la mayor parte de los casos, va a tener un efecto negativo sobre el tejido económico. Sí, yo soy también de los que piensan que va a tener un efecto negativo. Pues básicamente porque siendo necesaria la subida de salarios en este país, prácticamente te diría que como el comer, elegir un momento inadecuado es un error muy grave, que pasa factura sin lugar a dudas. Es decir, no tiene ningún sentido que pidamos, en un momento donde preveemos que va a haber una ralentización del crecimiento de la economía y donde además esto va a impactar esa subida de salarios en la competitividad de nuestras empresas ya tremendamente lastradas por esa falta de competitividad, el riesgo que corremos claramente es que gran parte de ese salario mínimo interprofesional que va sujeto a personas habitualmente con baja cualificación directamente salgan del sistema. En un país donde además existe una demanda importante entre población inmigrante, pues parece bastante lógico que en gran medida, gran parte de esos salarios mínimos interprofesional van a pasar a la economía sumergida, puesto que hay demanda y los márgenes de competitividad de nuestra empresa no dan para más. Eso estoy diciendo que antes de aplicar subidas de salario mínimo interprofesional, las empresas, o muchas de ellas, van a preferir no contratar más y esos trabajos la gente los va a hacer por fuera, en el negro. Efectivamente. Esto es lo que ha sucedido en otros casos cuando se han aplicado subidas de estos niveles sobre los salarios en entornos, digamos, recesivos a nivel económico. Vale. Un minuto que nos queda. Y si hay que puntuar de 0 a 10 desde el punto de vista, ya no digo político, digo de probidad económica, estos presupuestos del 0 al 10, ¿qué nota le da? Donde el 0 es que... El 0 es suspenso absoluto y expulsión y el 10 es cum laude. Pues yo le daría entre un 2 y un 3, amigo mío. Entre unos, como la previsión de crecimiento. Efectivamente, casi lo ponemos en un 2,2. Es decir, para mí, estos presupuestos, insisto, como decía al principio, ponen de manifiesto un país que necesita de una serie de medidas estructurales que se vean reflejado como somos incapaces de contener el gasto y como cada vez somos más incapaces de asegurar los ingresos. Y además, el efecto que genera esa subida de impuestos que se nos están anunciando sobre las empresas, sobre la competitividad y, en definitiva, sobre la buena marcha de la economía, veremos como a lo largo de 2020 esto, si en el caso de que se lleguen a aprobar estos presupuestos, nos pasará una factura y una factura bastante complicada. Una factura bastante complicada significa que los siguientes presupuestos tendrán que ser entonces por necesidad más restrictivos, más impuestos, más de todo. Probablemente estaremos en una economía en la que empiece nuevamente a reinar el desempleo, donde aparezca nuevamente la desinversión y donde volvamos tal vez, y confío en que no sea así, a una situación más parecida a una crisis en W, como algunos economistas en su momento anunciaron sobre esta crisis. Don Vicente Montañez. Yo sé que a lo mejor a usted le hubiera gustado escuchar otra cosa, pero la realidad es la que es y los números cantan. ¿Qué dicen, don Vicente Montañez? Un auténtico placer, muchísimas gracias. Igualmente. Y hasta el próximo día.
Y nosotros vamos a empezar el gato al agua, la gran tertulia, ya.